soy jueza de garantía de Santiago, del primer juzgado de garantía de Santiago, y también tengo una trayectoria académica, básicamente impartir clases en lo que es el ámbito de mi conocimiento, tanto procesal penal como también los temas de organización de la judicatura. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. En general, los cambios que se han aprobado por el Pleno me parecen avances muy interesantes. Muchos de ellos se corresponden estrechamente, guardan una estrecha correspondencia con los cambios que hemos venido proponiendo desde la judicatura. Éramos probablemente un grupo no tan amplio dentro de la judicatura, a pesar de que algunos cambios sí fueron muy visibilizados al arribo de la democracia, pero que no tuvieron en definitiva un desembarco a la tierra del derecho, no se quedaron ahí salvo la creación de la Academia Judicial. Diría yo, con la instalación de la reforma procesal penal hacia adelante, se hizo todavía mucho más evidente para los jueces que no estamos incorporando al proceso la necesidad de estos cambios. De modo que lo primero que tengo que decir es que no me sorprenden los cambios mayormente. He abogado muchísimo tiempo como personal y también colectiva, como parte de los colectivos de jueces, por la mayoría de las modificaciones ya aprobadas. Eso en primer lugar. Lo más importante de todo, desde luego, es el objetivo principal que teníamos en esto, la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas, para entonces entregar estas últimas a un órgano que se ocupara, ¿no?, de todos los temas que usualmente se entienden que están dentro de la voz gobierno judicial. Y eso está aprobado. Sabemos que claramente está separada la función de gobierno judicial y se deposita en un órgano distinto, y lo jurisdiccional, que es lo propio de un sistema de justicia, de una judicatura, ¿no? Ejercer jurisdicción. Eso es muy relevante porque fortalece desde luego la jurisdicción al tener a sus jueces preocupados y enfocados, ¿no?, en lo que corresponde a un juez, que es lo jurisdiccional. Eso, por una parte, es un check muy, muy positivo, ¿no?, de analizar. En segundo lugar, yo diría que es un tremendo avance la adición de ciertos principios, ya sea estructurales, propios de la organización, o aquellos que yo distinguiría como propios de la función. Los principios estructurales, ya sabemos, están en el Código Orgánico en general, también algunos en la Constitución. El principio de inamovilidad, por ejemplo, por supuesto permanece. El principio de independencia, que es el principio más importante de la independencia judicial. La inamovilidad garantiza la independencia judicial, junto con estos principios tradicionales que son propios, son inherentes a lo jurisdiccional. En la parte estructural se han adicionado algunos que también son muy interesantes y valiosos, por los cuales nosotros también estábamos, y cuando digo nosotros digo la Asociación de Jueces, ya sea la nacional o la de las mujeres juezas, que son el principio de paridad. El principio de paridad es estructural. Bueno, va en línea con también la caracterización como principio de Estado, ¿no?, que es muy interesante, es una derivada, si se quiere. Pero era muy relevante que se hiciera taxativo y explícito. Otro principio estructural que es nuevo es el principio de la diferenciación jurisdiccional, que elimina la jerarquía. La jerarquía
eh, no es una fórmula negativa o mala en sí mismo, ¿no? La jerarquía para ciertos espacios de distribución del poder es muy interesante. En lo administrativo, por ejemplo, en el ejecutivo, tiene que existir jerarquía, puesto que básicamente la jerarquía significa cadenas de subordinación y en las cuales van, ¿no es cierto?, la orden de arriba de quien tiene el poder va de alguna manera bajando a los operadores. Pero a la jurisdicción le es completamente impropia la jerarquía, ¿no? Porque acá lo que hay es la jurisdicción, que como parte de la soberanía, ¿no es cierto?, como parte de la soberanía que es, no admite jerarquía. De modo que el principio de diferencia funcional, de diferenciación funcional entre los jueces, hace muy bien, ¿no?, a la jurisdicción. Es muy saludable para la jurisdicción porque efectivamente fortalece la independencia judicial. Entonces, ese es otro principio estructural que se ha adicionado a los tradicionales, que es muy interesante. Yo diría que también no es nuevo, ¿no? Pero al principio se ha puesto como principio de responsabilidad también en forma explícita. No es nuevo porque en el antiguo modelo estaba más pensado como algo disciplinario, pero que se ponga como principio de responsabilidad así denominado abre un mundo mucho más interesante y a la altura de los tiempos al hablar de la estructura del corpus. Desde el punto de vista de la función, porque los principios que comenté son principios estructurales, desde el punto de vista de la función están los tradicionales que son relevantes, como cómo tiene que ser el juego, cómo que tiene que ejercer justicia, a eso me refiero. Ya en el caso concreto, como la imparcialidad, ¿no?, por ejemplo, se ha adicionado, que es de primera importancia, la perspectiva de género. Y la perspectiva de género va de la mano, ¿no?, es la otra cara de la moneda en este minuto de justamente de la imparcialidad, porque eso es lo que asegura. La ley, por supuesto, la ley no es neutra y por tanto, para asegurar y garantizar la imparcialidad, el juez tiene que hacer un ejercicio de identificación de sesgos y prejuicios que desfavorecen desproporcionadamente a las mujeres, y debe hacer un ejercicio entonces de aplicación de esta perspectiva de género, que quiere decir que en la aplicación e interpretación de la ley efectúa una corrección eliminando ese sesgo o ese prejuicio y por tanto asegurando igualdad sustantiva al momento de tomar la decisión. Bueno, quiero dejar bien asentado que me parece que no hay ninguna barbaridad, ¿no? No hay ninguna barbaridad. Hubo algunas propuestas que eran del todo inapropiadas, pero afortunadamente, como en la mayoría de los casos, diría yo, el Pleno las rechazó y se llegó a estos que sí son altamente interesantes y fortalecedores de la judicatura. Algunos aspectos que me preocupan, pero que tengo la percepción, la sensación y la esperanza de que pueden ser mejorados por la dictación de la ley que va a llevar a tierra, ¿no?, a aterrizar todo esto, son los siguientes. El órgano de gobierno que se creó para hacerse cargo de todos estos aspectos que anteriormente estaban en manos de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, como son los temas de nombramiento, los temas disciplinarios, las calificaciones y los aspectos administrativos, van a ser de competencia, por supuesto, van a ser competencia de un nuevo órgano, que se trataba de sacar, ¿no es cierto?, de concentrar, entonces estas funciones, y al desconcentrarlas, dejar solamente en manos de la jurisdicción lo jurisdiccional, como corresponde,
Y bueno, alguien tenía que ocuparse de lo otro, ¿no? Y de estos otros se estaría ocupando este nuevo órgano de gobierno. No me preocupa desde luego que haya, que existe este órgano de gobierno, es un objetivo perseguido, por tanto, check positivo. El órgano de gobierno sí me preocupa en algún sentido, sigue el modelo continental, que todos sabemos, en algunas experiencias es muy exitoso, pero en algunas no lo es tanto y en algunas es definitivamente negativo, ¿no? Por algunas características que han adquirido en tanto sus facultades como su composición. También es interesante que al órgano de gobierno se ha dicho específicamente que debe ser paritario, eso me parece positivo. Ahora, me parece un poco preocupante, y bueno, derechamente no me parece conveniente la alta concentración de las funciones. Hasta de lo que llevamos, ¿no? El órgano aparece con una concentración de funciones altísima, ¿no? Porque se le han entregado todas las facultades que anteriormente estaban en manos de las Cortes directamente a este órgano, y está bien, es lo que buscábamos, pero no se ha explicitado, ¿no?, cómo va a ejercer este órgano todas esas facultades. Quiero creer, por supuesto, y me parece que es lo más razonable, desde luego, que cuando la ley se ocupe de este tema, se encargue de crear ciertos espacios colaborativos que distribuyan estas facultades en otros subórganos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que este gran órgano que se ha constituido hoy día, con todas estas facultades, sea, ¿no es cierto?, de alguna manera la cúspide del poder, pero que a su vez trabaje cada una de las funciones en ciertos comités con expertos en cada área. Y por tanto, la responsabilidad o los asuntos disciplinarios estén en un comité, los asuntos administrativos, desde luego, en otra institucionalidad. Me imagino que allí se va a utilizar los mismos recursos institucionales con los que ya se cuenta, ¿no es cierto?, como la corporación administrativa, de luego requerirá algunos cambios, pero eso ya está y es sacarle rendimiento a lo que se tiene. Y respecto del proceso de nominaciones, que en general, digamos, se tomó esta decisión de concentrarlo completamente en el Consejo, yo diría que esa es la parte probablemente más delicada. Entonces, yo diría que ahí, desde luego, el trabajo de la ley tiene que ser muy agudo para establecer un procedimiento que de alguna manera reúna los estándares internacionales para que efectivamente el procedimiento de selección en la primera parte del proceso sea un procedimiento meritocrático, desde luego técnico, pero controlado por un pequeño comité técnico sobre la base de los estándares internacionales de lo que cree la ley, en orden a garantizar meritocracia. Y luego que este órgano, el que ya conocemos, sea el que tome la decisión final con algunos espacios de discrecionalidad, pero no discrecionalidad que pueda ser convertida en arbitrariedad, en el ejercicio arbitrario del poder, sino que también la ley se ocupe de generar ciertos estándares para limitar esta discrecionalidad. En este caso, digamos, hay mucha experiencia comparada. Yo la verdad que he estudiado bastante ese tema y hay, yo creo, cómo hacer un buen aterrizaje en la ley en términos de asegurarnos de que el procedimiento para el nombramiento de jueces sea lo más competitivo, meritocrático, transparente posible, ¿no? Y aquí, además, con una posibilidad de control por fuera del mismo órgano, desde luego, por la posibilidad de que se produzcan ciertas actuaciones contra estas normativas
No me refiero a una mera reconsideración, sino que me refiero derechamente a algún recurso que traduzca para el afectado por una decisión fuera de proceso, fuera de estándar, que asegure para el afectado tutela judicial efectiva. Porque, por ejemplo, acá estamos hablando de que este órgano va a tener la capacidad no solo de nombrar jueces, sino que también de destituir jueces. Y si se trata de destituir jueces, digamos que es un tema completamente delicado, y no lo estoy mirando solamente desde el interés del juez de conservar su trabajo, lo estoy mirando desde cómo la idea de sacar a un juez molestoso, ¿no?, para algún grupo de interés o el mismo poder gubernamental, bueno, esa posibilidad tiene que ser, ¿no es cierto?, tenemos que ser capaces de anticiparnos a evitar que pueda ser posible, ¿no?, en nuestro sistema. Y si ocurriera algo parecido, tenemos que establecer la posibilidad de que ese afectado pueda recurrir a tutela judicial efectiva. El segundo tema que me preocupa respecto del órgano de gobierno judicial es la composición. Este órgano de gobierno está orientado por la cultura continental, no por la cultura anglosajona del Camerún, ¿no? Entonces, nos acerca mucho a la experiencia de los modelos más exitosos del Consejo, que tienen una mayoría de jueces en su integración completamente asegurada. Lo otro es, bueno, la ley tendrá que decir cómo y las características y los requisitos de las personas que van a ser nombradas, ¿no?, por fuera. También tiene que la ley definir cómo van a ser elegidos los jueces que van a integrar a su vez este órgano. Hay dos peligros en la elección de los jueces que puedan ir a ser parte de este órgano. Uno es que los jueces que vayan sean elegidos por algunos grupos al mismo interior de la judicatura, algunos grupos de interés. Ojo que aquí yo soy bien clara dentro y fuera de la judicatura en orden a decir que lo que tiene que pasar acá es que tiene que ser un juez un voto, porque eso evita de alguna manera cierta endogamia de grupos de interés que pudieran levantar algunos candidatos. Es decir, si ponemos una regla que diga que los candidatos o los que van a salir son los que propongan las asociaciones o algunos grupos que se puedan armar, puede correrse tarde. Pero creo que las asociaciones desde luego tienen muchísimos y relevantes temas que aportar, pero creo que en esto hay que ser bien claro. Esto no es algo que hayamos discutido al interior de la asociación, pero la literatura y la práctica, la experiencia indica que es muy importante que esto sea por elección universal, es decir, que el juez que se quiera proponer para estos efectos probablemente deba, no sé, juntar un grupo de apoyo, en fin, unas firmas, ¿no?, para tener un mínimo serio, ¿no?, para entrar en la boleta, digamos, y luego un juez por voto. Los jueces votarán por sus representantes en el Consejo. Segundo, creo que tiene que haber una cierta proporcionalidad en términos de la representación. Es por experiencia, porque resulta que los jueces que están trabajando en primera instancia tienen ciertos intereses, ¿no es cierto?, en términos de la mirada que ellos tienen para sus propios tribunales. Y entonces es muy interesante que cuando ellos estén tomando decisiones, se tenga presente que están tomando decisiones para, digamos, 800 jueces, por decirlo rápidamente. Y si hay un juez de una corte de apelaciones, ese juez está tomando decisiones probablemente respecto de su representado, que son un tercio de eso, o menos. Y así, y de la Corte Suprema, lo mismo. Entonces, yo diría que los jueces
debieran tener libertad de elección en el sentido de que perfectamente un juez de primera instancia pudiera votar por cualquiera de ellos, de cualquiera de estos candidatos, pero sí es importante que una vez que sea por cupo, digamos, proporcionales a los grupos de jueces, porque hay grupos de jueces que no tienen que ver con ni ideología, ni sensibilidades de ningún tipo, sino que tiene que ver con la orientación que los mueve el ejercicio común de la jurisdicción. Bueno, esa es una idea, yo creo que eso me parece interesante a desarrollar en una ley también. Un tercer aspecto que me preocupa es la pregunta, bueno, lógica de cuando estamos hablando de un órgano al que se le entrega muchísimo poder y que además tiene todas estas facultades hasta ahora concentradas. La pregunta es, ¿quién controla al órgano, ¿no? A este órgano de gobierno? Teníamos nosotros en el sistema anterior como sistema de control la acusación constitucional. Ahora, eso es un control no técnico, es un control bastante político. Voy a ser súper sincera, a mí no me parece que algo técnico deba ser controlado políticamente, pero me parece que, como dice en alguno de los textos aprobados, nadie puede intervenir en las decisiones del Consejo, y me parece muy bien, en el proceso de la toma de decisiones, pero una vez que la decisión esté tomada, si la decisión afecta y perjudica, y sobre todo si afecta derechos fundamentales o tiene relevante para la sociedad toda, desde luego que esa, como órgano administrativo que es, debe ser posible controlar su actuación, y me parece que quien debe controlar esa actuación es la jurisdicción. Entonces creo que eso no está claro, no está explicitado, a lo mejor se ha entendido implícitamente, ¿no? Porque no podría ser de otra manera, no hay ningún órgano administrativo, ninguno, que esté exento del control jurisdiccional. Me parece que la incorporación de este tipo de preceptos enriquece muchísimo la perspectiva democrática y por tanto el Estado de Derecho, pero a la vez enriquece mucho también la mirada de la propia judicatura. Es una judicatura que va a crecer con estos nuevos elementos. Desde luego, la judicatura va a tener que hacer un esfuerzo impresionante, ¿no? Para incorporar estos nuevos preceptos, y lo tiene que hacer porque es un aprendizaje técnico que probablemente, no cabe duda, va a ser desarrollado sobre la base de ciertos principios y reglas. Es decir, no hay un temor, como se ha dicho, ni siquiera un riesgo, me parece, de que acá cada juez falle lo que se le parezca, que haya dos justicias, que se provoque un caos en la igualdad o en la entrega de la adjudicación. Creo que no. Creo que justamente el llamado es a preocuparnos de un modo técnico, ¿no? Sujetos a ciertos principios y a ciertas reglas que va a tener que proporcionar el legislador, ocuparnos de estas nuevas figuras, ¿no? Estas nuevas institucionalidades. Y no me cabe duda que con el profesionalismo del Poder Judicial chileno, bueno, ya no Poder Judicial, el cambio de nombre sabemos todo, el nuevo sistema de justicia, creo que lo vamos a lograr y no tiene por qué ser en perjuicio, al contrario, de la ciudadanía. Desde luego, respecto de estos espacios, territorios o grupos diferenciados, y respecto de la población en general, ¿por qué podría verse afectada cuando simplemente se trata de otorgar más igualdad? Ahora, ¿cómo afecta
¿Afecta esto a la ciudadanía? A mí me parece que en general podemos afirmar que afecta positivamente la vida de los ciudadanos, puesto que asegura que los principios que deben regir un sistema de justicia están fortalecidos. Estos principios no están en el aire, no son abstractos, no son para los jueces, son pensados desde la ciudadanía y los jueces los debemos acatar. Pensado de la ciudadanía, es clarísimo, ¿cierto?, que el principio de paridad. Alguien diría, bueno, pero ese es un asunto que solamente concierne a los jueces porque los jueces van a repartirse los cargos. No, la paridad no es un asunto que se refiere exclusivamente a cómo se reparten los cargos, en las posiciones más valiosas de un sistema, sino que la paridad es una búsqueda, ¿no?, de redistribución del poder social. Lo que se busca es buscar igualdad sustantiva. Y esto se traduce finalmente en la facilitación de acceso a la justicia. Si tenemos, ¿no es cierto?, más mujeres en las posiciones más relevantes, tenemos entonces más garantía para la mitad de la humanidad chilena de tener un acceso a la justicia de mayor calidad. De modo que hay una potencia, ¿no?, que se expande a la ciudadanía contenida en estos principios. La perspectiva de género como principio interpretativo va exactamente en el mismo sentido. La perspectiva de género no alude a un privilegio de las mujeres, no mira, ¿no es cierto?, a favorecer a un grupo, en este caso se ha dicho para las mujeres y para las diversidades sexuales, sino que va precisamente a lo contrario, va a asegurar imparcialidad, va a la búsqueda por parte del juez en su trabajo de aplicación e interpretación del derecho, va en la búsqueda de posibles desigualdades estructurales de estos grupos tradicionalmente discriminados para eliminar esa discriminación, esa desigualdad, y a la luz de eso, ¿no?, a la luz de ese logro de haber identificado esta discriminación, hacer una interpretación de la ley que, bajo perspectivas técnicas y sin salirse de la norma o el principio, pueda resolver el caso con una mirada entonces de tutela efectiva, tutela judicial efectiva. Al fortalecer la independencia judicial, que es lo que hemos buscado con esta desconcentración de funciones jurisdiccionales de las administrativas, ¿no?, al fortalecer la independencia judicial estamos fortaleciendo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no le pertenece a los jueces ni incumbe únicamente a los jueces. Estamos fortaleciendo los derechos fundamentales, que desde luego pertenecen a la ciudadanía toda, entendiendo ciudadanía no la noción de la Constitución que se está cambiando, ¿no?, que alude a lo que pueden, concepto técnico en lo que pueden votar. Pero es un concepto más amplio, un concepto político que alude a la pertenencia, ¿no?, a la integración, al sentido de pertenencia. Entonces el ciudadano, en el sentido que yo estoy hablando, el ciudadano chileno o el ciudadano de otro país, va a tener una jurisdicción muchísimo más accesible, más imparcial, ¿no?, y por tanto con una mayor perspectiva de derechos humanos. Y eso es fundamental, eso es fortalecimiento del Estado de Derecho, eso es fortalecimiento de la dimensión sustancial de la democracia. Por tanto, es un crecimiento de la institucionalidad chilena, finalmente. Me parece que instancias como esta, ¿no?, son fundamentales, porque desgraciadamente uno escucha cada barbaridad, ¿no?, de a favor o en contra, la verdad, de la Constitución, de noticias falsas o con interpretaciones que no corresponden a la realidad, no se corresponden en lo absoluto con la realidad. Y ahí hay
probablemente ignorancia, hay ingenuidad, porque hay mucha gente también que lee algo y se lo cree, ¿no? Y se asusta. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano, yo lo que diría que debería ser es ir a fuentes serias, ¿no? Para informarse. Fuentes serias como esta, ¿no? Porque esta entrevista está hecha en ese sentido. Yo lo que estoy hablando, desde luego que tiene algo subjetivo, porque son mis opiniones, pero estoy hablando sobre la base que sí se ha aprobado. Alguien puede disentir y puede decir, no me parece que la idea del órgano judicial, como dice la jueza, sea positiva y de no sé cuántas razones. Muy bien, ¿no? Pero lo que nadie puede conocer es que hay razones para haber creado este órgano de gobierno y por tanto si alguien cree que no es positivo podemos ponerlo a discusión. Entonces me parece que yo sugeriría, ¿no?, que el ciudadano vaya a las fuentes serias a informarse, ¿no? El tuitazo, lo que se dice en Facebook, lo que se dice en las redes sociales en general, no está favoreciendo un proceso de comunicación que en definitiva realmente logre el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que el ciudadano esté informado de lo que realmente está sucediendo, porque después va a tener que tomar una decisión, para tomar una decisión fundada. Y de modo que el día que haya a su vez que decir si se aprueba o no se aprueba esta propuesta, bueno, el que va a tomar esa decisión tenga buenas razones para tomar la decisión que va a tomar.